serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Pues Señor, como no, queremos también poner este tiempo en tus manos, el tiempo de la palabra en el que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Necesitamos que tú despiertes nuestro sentido, necesitamos que tú nos ayudes a poner toda nuestra concentración, Señor, en tu voz, sabiendo que eres tú quien está hablando, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier cosa que pueda estorbar, Señor, lo que tú quieres decirnos y el hecho de que pueda penetrar en nuestro corazón, Señor, y hacer una diferencia, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra y salgamos de aquí más edificados, más renovados, Señor, y podamos dar fruto, Señor. Quiero darte muchas gracias por el privilegio que tú me das, Señor, de comunicar tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes a hacerlo con tranquilidad, con excelencia, Señor, con pasión, para que yo no pueda ser un obstáculo, Señor, en lo que tú tengas que decirle a los que escuchan. Gracias, Padre, por este privilegio, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana seguimos con nuestra serie de predicaciones positivas del libro de Hebreos y el texto de hoy está en el capítulo 4, Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Hoy no va a haber texto en la pantalla, así que os pido que me acompañéis con vuestra Biblia. A Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como es un texto corto, quiero leerlo también en otra traducción, con un lenguaje más actual, por si ayuda a entenderlo mejor. Dice la Nueva Traducción Viviente: Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Vemos que el escritor de Hebreos sigue llamando a los judíos que escucharon el Evangelio, que se apartaron del judaísmo, pero que no terminaban de confiar en Cristo. Él les está diciendo: vosotros, que sabéis que Cristo es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior incluso a Moisés, sabéis de los peligros de no confiar en Cristo, sabéis que lo necesitáis. ¿Qué os detiene a tomar la decisión? Ya el texto de la semana pasada, en Hebreos 4, del 1 al 13, era un llamado urgente a no tardar en aceptar la salvación de Dios, su perfecto reposo en Jesucristo. Hasta ahora el llamado ha sido negativo. Algo así como: si no creéis, estaréis eternamente condenados, separados de Dios por siempre, de Él y de su reposo. Pero ahora el llamado se vuelve positivo. Quiero decir que la salvación hace algo más que alejarnos del infierno. La salvación no solamente nos aparta de la muerte espiritual, no solo debe buscarse por lo que nos pasaría si no la aceptamos, sino por lo que nos pasará si la aceptamos. Mira, aunque no hubiera ninguna otra razón en el universo para aceptar la salvación, solo el hecho de tener una relación íntima, estrecha, una relación viva con Jesús, solamente por eso ya es la experiencia más maravillosa, más extraordinaria que puede sentir un ser humano. Es algo glorioso, aun si no existiera infierno del que escapar. Así que no solamente es por miedo a su juicio, sino por su belleza. No solamente por su ira, sino por su gracia. No solamente porque es juez, sino porque es un sumo sacerdote fiel, misericordioso y compasivo. Y en el pasaje de hoy vamos a ver 3 cualidades que hacen de Jesús nuestro gran sumo sacerdote. Ese es el título de la predicación de esta mañana: nuestro gran sumo sacerdote. Y estas 3 cualidades son su sacerdocio perfecto, versículo 14, su persona perfecta, en el versículo 15, y su provisión perfecta, versículo 16. Y como Él es perfecto en estos 3 aspectos, Él es el único sumo sacerdote verdadero de Dios,
Todos los demás que vinieron antes solamente eran ejemplos, solamente eran símbolos del sumo sacerdocio perfecto de Cristo. Así que vamos con el primer punto de esta mañana, esta predicación. El sacerdocio perfecto de Jesús. Versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El sumo sacerdocio de Jesús es exaltado a lo largo de todo el libro de Hebreos. Ya el escritor en el capítulo 2 nos dijo que Él es misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el capítulo 3 dice que Él es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Los capítulos del 7 al 9 se enfocan casi exclusivamente en el sumo sacerdocio de Cristo. Y ahora en este versículo 14 del capítulo 4 dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote. A los hebreos, que se podrían estar lamentando de lo que les faltaba en el cristianismo, porque ellos estaban acostumbrados a un complejo sistema de tradiciones, de sacrificios, de rituales, el escritor les está enseñando, les está mostrando lo maravilloso que era lo que poseían. Dice teniendo, así como la dignidad infinitamente superior de Cristo como sumo sacerdote, muy por encima de cualquier otro sacerdocio humano. Dice teniendo un gran sumo sacerdote. Luego dice quién es este gran sumo sacerdote. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Se da su nombre humano y por eso Él entiende nuestras necesidades y su título divino, Hijo de Dios. Por eso Él puede satisfacer plenamente nuestras necesidades. Gracias a su experiencia terrenal, Él puede empatizar con nosotros, comprendernos y compadecerse. Y gracias a su naturaleza celestial, Él puede socorrernos de forma completa. Los destinatarios originales de este escrito de Hebreos sabían perfectamente cómo funcionaba el sistema judío de sacrificio. Y nosotros, si hemos leído el Antiguo Testamento, pues nos hacemos una idea más o menos exacta también de cómo se relacionaba Dios con su pueblo. Pero para ponernos en contexto y para aquellos que están menos familiarizados, quiero comentar algunas cosas sobre el sumo sacerdocio y sobre los sacrificios. En el antiguo Israel, Dios escogió a los sacerdotes para hacer de mediadores entre Él y su pueblo. Bajo el antiguo pacto, solamente el sumo sacerdote podía hacer el sacrificio más alto y solamente se hacía una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur, que llaman los judíos. El sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo y allí derramaba sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados de ellos. Solamente el sumo sacerdote podía representar a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios como no lo podía hacer ningún otro ser humano. Pero antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo, él tenía que hacer una ofrenda como expiación de sus propios pecados, porque él era igual de pecador que el resto del pueblo. Y una vez allí en el lugar santísimo, su tiempo era limitado. Él solamente tenía el tiempo de permanecer en la gloria, en la presencia de la gloria de Dios durante el tiempo justo del sacrificio. Para entrar en el lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que pasar por 3 áreas diferentes. Recogía la sangre y pasaba por los atrios externos, o bien del tabernáculo o bien del templo, depende de la época. De los atrios externos pasaba al lugar santo y, por último, a través del velo, al lugar santísimo. No se sentaba ni se entretenía. Tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía de allí y no tenía permitido volver a entrar hasta el año siguiente. Y así un año tras otro, un día de la expiación tras otro, un Yom Kippur tras otro durante cientos de años. Y no solamente estos sacrificios anuales. Entre cada uno de estos sacrificios anuales había cientos de sacrificios adicionales y el proceso nunca terminaba porque tanto el sacerdocio como los sacrificios eran imperfectos. Pero, dice este versículo 14, que tenemos un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús. Y no es que el sumo sacerdocio hiciera grande a Jesús, todo lo contrario. Jesús, por ser hijo de Dios, por su naturaleza divina, hizo grande ese sumo sacerdocio. Jesús fue el único sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y aquí quiero aclarar que los judíos entendían el cielo en 3 niveles. Ellos entendían que el cielo estaba compuesto por un primer cielo, que era el atmosférico, donde están las nubes, el viento, la lluvia, el aire que respiramos. Luego había otro nivel, que era el cielo de los astros, donde podemos ver por la noche las estrellas, las constelaciones, los planetas. Y por último, estaba el cielo de Dios, donde Él habitaba en toda su gloria, en todo su esplendor. Así que Jesús, en su ascensión, traspasó estos 3 niveles, los 3 cielos que ellos entendían, hasta presentarse en el lugar más alto,
de más supremo honor, hasta sentarse a la diestra de la majestad de Dios Padre. Así que de forma similar al sumo sacerdote que tenía que pasar por 3 áreas, los atrios externos, el lugar santo y el lugar santísimo, Jesús traspasó los 3 cielos y fue a donde estaba el Padre, el más santo de todos los lugares, el lugar santísimo de los lugares santísimos. Y su sacrificio se hizo una sola vez y para siempre. Este sacerdocio de Cristo es infinitamente superior al sacerdocio levítico de Aarón y de sus descendientes, porque el sacrificio fue perfecto y porque el sacerdote, el sumo sacerdote, era perfecto. Y por eso, como dice Hebreos 1:3, se sentó por toda la eternidad a la diestra de Dios Padre. O como también dijo Jesús, orando al Padre en Juan 17, versículos 4 y 5, decía: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Allí está, a la diestra de Dios Padre. También dice en Hebreos 9, esto lo veremos en semanas posteriores, pero dice Hebreos 9, 11 y 12, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho con manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabra ni de becerro, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, asegurando nuestra redención eterna. Gloria a Dios por ello. Cristo había hecho la expiación perfecta por el pecado, el propósito para el cual había venido a la tierra, y la obra quedó completada cuando Cristo entró en el cielo y se presentó en persona en el lugar santísimo por excelencia. Esto implicaba el final del sacerdocio judío y el final del sistema de sacrificio, así como el final de cualquier otro sacerdocio. Mirad, 40 años después de que Cristo muriera en la cruz, los romanos arrasaron Jerusalén y con ella el templo, el único lugar donde podían ofrecerse los sacrificios. Así que desde poco tiempo después de la muerte de Cristo hasta el día de hoy, no se han vuelto a hacer sacrificios judíos. En consecuencia, no ha habido necesidad de un sacerdocio judío. El Yom Kippur se celebra todavía, hoy, todos los años, como el día más solemne de todos los días santos de los judíos, pero solamente de forma simbólica, ya que ya no hay sacerdocio ni sacrificios que se ofrezcan, ni templo alguno donde se puedan ofrecer. Esto en cuanto a los judíos, pero en cuanto al cristianismo, el Nuevo Testamento no enseña ni reconoce ninguna orden especial de sacerdocio o de sistema de sacrificio. Toda mediación especial sacerdotal entre Dios y los hombres es antibíblica y pecaminosa. Es un desafío a la obra completa, perfecta y definitiva de Jesús. Eso sí, la Biblia se refiere a nosotros, a los creyentes, como un sacerdocio santo, como un real sacerdocio. Nosotros, los cristianos, como redimidos de Dios, tenemos la responsabilidad sacerdotal de llevar a Dios a las personas por medio de la predicación, de la enseñanza de su palabra, y de llevar a las personas a Dios por medio de nuestro testimonio. Pero en el cristianismo no hay lugar para otro sacerdocio. Cualquier sacerdocio establecido es ilegítimo y una afrenta directa al sacerdocio perfecto y definitivo de Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote grande y perfecto, y de una vez por todas realizó el único sacrificio que se podía hacer por el pecado, el único eficaz, el único que solucionaba nuestro problema con el pecado por toda la eternidad. Cualquier otro sacerdote es más un obstáculo que un mediador. Por eso dice la Biblia, en 1 Timoteo 2:5, que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por la fe en Cristo, cualquier persona puede entrar en la presencia de Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, se abrió en dos, como símbolo de que esa separación entre las personas y Dios había caído. Ya no había esa separación. Ahora aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro sustituto en la cruz, como aquel que pagó por nuestros pecados, el autor y el consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, como el Señor de nuestras vidas, ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y eso es así porque Dios castigó a su Hijo. Él cargó sobre su Hijo la ira de nuestro pecado y a cambio puso en nuestra cuenta su santidad y su justicia. Cuando Dios nos mira ahora, no ve nuestra miseria, no ve nuestro pecado, ve la justicia y la santidad de Jesús. Este intercambio, este glorioso intercambio,
Era la única forma de reconciliar a un Dios justo, perfecto y santo con el ser humano pecador. Así que en Cristo, y solamente en Cristo, podemos ser justificados y santificados delante de Dios. Y dice este versículo 14 al final, que retengamos nuestra profesión. O en otras traducciones, que nos aferremos a la fe que profesamos. El escritor de Hebreos está entremezclando una vez más enseñanza con exhortaciones. La enseñanza es que tenemos un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Y la exhortación, en la que se incluye él mismo, es que nos aferremos a la fe que profesamos. Aquellos que estaban claudicando, aquellos que se estaban rindiendo, que se estaban desanimando, son exhortados a mirar al glorioso Señor y con su ayuda aferrarse firmemente a la fe. Y esta confesión de fe en Cristo, a la que debían aferrarse y a la que debemos aferrarnos también nosotros hoy, incluye dos temas centrales en este libro de Hebreos. Uno, la doctrina de la deidad de Jesús, y el otro, la doctrina de su superior sacerdocio, que se desarrollará en los capítulos siguientes. Hasta aquí el sacerdocio perfecto de Jesús. Vamos a ver ahora la persona perfecta de Jesús, en el versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En el versículo 14 el escritor se refiere a Cristo como Jesús, el Hijo de Dios. Ahí están juntos su nombre humano, Jesús, y su título divino, Hijo de Dios. Y estas dos partes de su naturaleza también se hacen patentes en este versículo 15. Ya estuvimos viendo hace algunas semanas sobre la humanidad de Jesús, en el capítulo 2, en Hebreos 2, del 14 al 18, en una magnífica predicación a cargo de... Vaya, fui yo. Es broma. Bueno, en aquel pasaje vimos cómo el escritor ya introdujo esta enseñanza, afirmando que nosotros, los cristianos, los hermanos de Cristo, de Jesús por adopción, tenemos un sumo sacerdote que es misericordioso y fiel, y que debido a que él mismo sufrió siendo tentado, él puede ayudar a los que estamos siendo tentados. Y es curioso cómo aquí en el versículo 15 del capítulo 4 presenta de nuevo esta verdad, pero lo hace de una forma diferente. Lo hace con una doble negación. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se ve la doble negación? Esta doble negación expresa la idea positiva de que sí tenemos un sumo sacerdote altamente cualificado para descender a nuestro nivel, comprendernos, entendernos y aquí compadecerse de nosotros. Quizá lo expresa de esta forma en respuesta a una posible objeción de los destinatarios originales de este escrito de Hebreos, quienes podían alegar, bueno, si tenemos en cuenta la naturaleza divina de Jesús, que Él es Hijo de Dios, Él debe estar muy alejado de las preocupaciones y de los problemas diarios del hombre. Ellos podían pensar, este sumo sacerdote no nos comprende bien, no nos entiende porque no ha pasado por esta prueba, porque no ha pasado por este valle tenebroso, no ha tenido que soportar la presión de estas tentaciones. Yo estoy seguro que los judíos destinatarios de este escrito tendrían dificultades, sufrirían persecución, rechazo, aislamiento por parte de los demás judíos, si, como dice el versículo anterior, eran firmes, se aferraban a esa fe, profesando el sumo sacerdocio de Jesús. Ellos podían preguntarse, ¿entenderá él mi situación? Sí, les dice el escritor de Hebreos. Si confesamos su nombre públicamente, él sufre con nosotros cuando los demás nos rechazan, nos insultan, se burlan de nosotros, porque él fue rechazado, insultado y burlado hasta la muerte. Lo que capacita a Cristo es su humanidad. Lo que capacita a este gran sumo sacerdote para empatizar con nosotros, para compadecerse de nosotros a un nivel que nadie más puede hacerlo, es su humanidad. Para los que no escucharon aquella predicación, o para los que, como yo, tienen mala memoria, vamos a repasar algunas cosas sobre la humanidad de Jesús. La mayoría de la gente parece pensar en Dios como un Dios distante, alejado de la vida y de las preocupaciones humanas. Jesús era Hijo de Dios, pero su divinidad no evitó que Él experimentara nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestras tentaciones, nuestro dolor. Él se hizo hombre, precisamente, y entre otras cosas, para experimentar la tentación, las pruebas y el sufrimiento del ser humano y triunfar sobre ellos. Y poder ser así un sumo sacerdote comprensivo y misericordioso. Cuando tenemos problemas, heridas, cuando estamos deprimidos, tristes, angustiados,
Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro gran sumo sacerdote es perfectamente comprensivo porque Él ya pasó por todas estas cosas. Jesús lloró cuando perdió a un amigo íntimo como Lázaro. Jesús se estremeció de angustia en el huerto de Getsemaní antes de enfrentar una muerte horrible. Jesús sintió rechazo y humillación precisamente por parte de aquellos a los que venía a salvar. Jesús experimentó toda clase de pruebas y de tentaciones, toda clase de circunstancias que cualquiera de nosotros podamos afrontar. Y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por nosotros. Y Jesús no solamente experimentó los sentimientos de amor, de preocupación, de desilusión, de pena, de frustración que nosotros podemos sentir, sino que también Él tenía un amor mucho más grande. Así que Él sufrió mucho más por aquello a quien amaba. Él tenía un concepto de justicia infinitamente más alto que el nuestro. Así que Él era mucho más sensible a la injusticia de lo que nosotros seremos nunca. Y Él era consciente del mal y de los peligros del pecado. Su divinidad precisamente hizo que sus tentaciones y sus pruebas fueran mucho más difíciles de superar para Él de lo que las nuestras son para nosotros. Y permitidme poner una ilustración para explicar mejor esto. Experimentamos dolor cuando tenemos una herida y este dolor puede ser muy grande. Pero si el dolor se vuelve extremo, insoportable, el cuerpo tiene formas de apagar la sensibilidad al dolor. El umbral del dolor cambia mucho de una persona a otra, pero todos tenemos un punto a partir del cual el cuerpo desconecta. No sé si vosotros todos lo sabéis, quizás algunos sí. Yo hace años me vi envuelto en una pelea que no iba conmigo. No tenía nada que ver conmigo, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O no. O quizás el Señor me puso ahí con algún propósito. El caso es que me llevé un golpe tremendo en el ojo con algún objeto que no alcancé a ver y yo sentí un dolor punzante muy grande, pero solamente durante un par de segundos. De repente ya no sentía dolor. Fui rápido a Jaén para que me pudieran ver en oftalmología. No me pudieron ver porque tenía tanta hinchazón que era el párpado el que me sujetaba el ojo si no se me hubiera salido de la cara. Me lo dijo la oftalmóloga. Y gracias a Dios, bueno, me recuperé y no perdí visión, me recuperé totalmente. Pero quiero decir, solamente sentí dolor durante un par de segundos. Mi cuerpo desconectó porque el dolor fue más allá de lo que yo podía aguantar. Y solamente cuando pasaron un par de días y esa inflamación empezó a bajar y el dolor entró dentro del umbral que yo podía sentir, fue que yo empecé otra vez a sentirlo. Así que en otras palabras, la cantidad de dolor que podemos experimentar es limitada. Hay un grado de dolor que nunca vamos a experimentar, porque nuestros cuerpos apagarán ante la sensibilidad. Esto se entiende, ¿verdad? Pues con la tentación pasa algo parecido. Existe un grado de tentación que nunca experimentaremos, porque simplemente no importa lo espirituales que lleguemos a ser, caeríamos, pecaríamos, no saldríamos airosos de esa tentación. Por eso dice 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, ser probados, más allá de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación, con la prueba, dará la salida para que podamos soportar la vía de escape. El Señor siempre va a proveer una vía de escape antes de que nuestras fuerzas vayan más allá. Pero Cristo no tenía esta limitación. Y como no tenía pecado, asumió todo lo que Satanás le envió. Él no tenía un límite de debilidad como nosotros. Y como nunca sucumbió, experimentó la tentación al máximo, al límite. Y lo hizo como ser humano, 100% humano. Y quiero explicar esto con otro ejemplo para que se entienda mejor. Imagina dos ejércitos. Un ejército es muy poderoso. Tú eres un soldado, tú perteneces al otro ejército y estos dos ejércitos se enfrentan en una batalla. ¿Vale? Tu bando se rinde a los pocos días y se somete al ejército enemigo. Fin de la historia. Ahora quiero que te imagines estos mismos dos ejércitos en otro escenario diferente. Tú sigues perteneciendo a uno y el otro es muy poderoso. Pero en lugar de rendiros, enfrentáis al ejército muy poderoso durante días, durante semanas, durante meses, durante años, en una batalla cruenta que parece no acabar nunca. ¿En cuál de los dos escenarios crees que tú y tu ejército seréis más conscientes del poder del enemigo? ¿En el primer caso, que os rendisteis pronto, o en el segundo, que enfrentasteis al enemigo durante años? Pues este es el caso de Cristo comparado con nosotros. Jesús experimentó todo el poder de la tentación porque Él nunca se rindió, algo que nosotros no podremos hacer nunca. Él fue tentado de todas las maneras posibles, como nosotros, pero muchísimo más.
Y aquí quiero hacer una aclaración. Jesús fue tentado fuertemente desde afuera, pero nunca seducido desde adentro. Me explico. Cuando Él pasó hambre, Él deseó comer. Cuando Él fue rechazado y humillado, Él deseó que eso acabara. Cuando Él estaba sufriendo esa agonía en Getsemaní antes de entregarse a esa muerte horrible, Él pidió al Padre que si era posible pasara de Él esa copa. Él deseaba escapar de aquello. Cuando Él estaba colgado en la cruz recibiendo los insultos, recibiendo la humillación de los judíos y de los romanos, Él hubiera querido desplegar su poder y demostrar que era Dios Todopoderoso. Pero lo que lo sujetaron a los clavos, a la cruz, fue su amor por nosotros, su sujeción al Padre, su obediencia. Quiero decir, todas estas cosas fueron tentaciones externas. Pero nunca Jesús fue seducido desde adentro, desde una naturaleza pecaminosa, como dice Santiago 1, 13 y 14, que nos pasa a nosotros. Porque a Él nunca pecó. Esa fue la única diferencia con nosotros. Jesús tuvo nuestra debilidad física propia del ser humano, pero nunca nuestra debilidad moral provocada por el pecado. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. En Él existía una imposibilidad para pecar. Dice 2 Corintios 5, 21, que no conoció pecado. 1 de Pedro 2, 22 dice que no cometió pecado. Y 1 de Juan 3, 5 dice que no se encuentra pecado en Él. Es difícil de entender cómo Jesús pudo sentirse tentado sabiendo que era Dios y sabiendo que era imposible que Él pecara. ¿A vosotros no os cuesta? Porque a mí me cuesta entender cómo Jesús pudo sentirse tentado sabiendo que era imposible que Él pudiera pecar. Pero hay muchas cosas que en la Biblia no podemos entender y que tenemos que aceptar por fe. Nadie dijo que fuera fácil entender toda la revelación de Dios. Algunos pueden objetar, bueno, la tentación en la vida de Jesús no tenía ningún sentido. Si Él no podía pecar. Pero quiero poner otro ejemplo, que a mí me ayuda a entender esto mejor. El oro no puede arder, ¿verdad? El oro no puede arder. Entonces, ¿qué sentido tiene someter el oro al fuego? ¿El hecho de que no pueda arder lo hace menos válido para la prueba de fuego? No. El hecho de que sea oro puro lo hace precisamente más válido y se demuestra su pureza por medio de la prueba del fuego. Pues de la misma manera, la tentación en la vida de Jesús, y no solamente durante sus 3 años de ministerio público, Jesús fue tentado desde niño, toda su vida. La tentación en la vida de Jesús no tenía el propósito de demostrar si podía o no podía pecar, sino de poner de manifiesto su pureza, su perfección. Así que cuando vamos a Jesús, podemos recordar que Él sabe todo lo que nosotros sabemos sobre la tentación y mucho más de lo que nosotros no sabemos sobre la tentación, las pruebas y el dolor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, probado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y esta verdad era especialmente sorprendente y poco creíble para los judíos. Ellos sabían que Dios era un Dios santo, perfecto, justo, omnipotente, sin pecado. Ellos conocían la naturaleza y los atributos de Dios. Pero para ellos era sumamente difícil de comprender que Dios pudiera experimentar dolor, y mucho menos tentación. Y no solo esto, sino que en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, la forma en la cual Dios se relacionaba con su pueblo era más distante, más indirecta. Salvo en casos muy puntuales, muy especiales, incluso los creyentes fieles no experimentaban esa relación íntima, cercana, que nosotros experimentamos con el Señor. En su entendimiento, Dios estaba demasiado distante, demasiado alejado del hombre como para poder identificarse con sus sentimientos, sus tentaciones y sus problemas. Y si comprender la empatía y la compasión de Dios era difícil para los judíos, imaginar para la mayoría de los gentiles de la época. Las corrientes de pensamiento más extendidas por entonces, como el estoicismo o los epicúreos, veían a Dios como un Dios sin sentimiento, un ser alejado de los problemas, las necesidades de los mortales. Así que la idea de que Dios pudiera identificarse con el hombre en sus pruebas y en sus tentaciones era igual de revolucionaria tanto para los judíos como para los gentiles. Pero el escritor de Hebreos está diciendo que no solamente tenemos un Dios que está allí, sino que tenemos un Dios que ha estado aquí. Y cuando habla de debilidades, no se refiere directamente al pecado, sino más bien a las limitaciones físicas humanas que a nosotros nos hacen ceder ante el placer que nos promete el pecado, que nos ofrece la tentación. Ahí
es donde Jesús dijo no. Jesús conocía de primera mano la tendencia humana al pecado, aunque él no sintió esa inclinación. Pero fue en su humanidad donde Jesús luchó, donde Jesús batalló con el pecado. Salió victorioso, sí, pero no sin antes vivir la tentación, el dolor y la angustia de la manera más intensa. Sin embargo, en esta lucha Jesús fue sin pecado, totalmente apartado, separado del pecado. Ni la más mínima mancha de pecado entró en su mente o se expresó en su comportamiento, en sus palabras o en sus acciones. Y alguien puede preguntarse, bueno, ¿cómo puede Jesús identificarse completamente con nosotros si en realidad Él no pecó como nosotros? Bueno, pues te pongo un ejemplo más. Hoy va la cosa de ilustraciones. Un cirujano puede realizar cientos de operaciones complicadas y exitosas sin haber pasado nunca como paciente por el quirófano, ¿verdad? Lo que lo califica, lo que lo habilita para hacer su trabajo de una forma excelente es su conocimiento de la enfermedad y sus habilidades quirúrgicas, no el hecho de haber padecido esa enfermedad. Este cirujano tiene una gran experiencia con la enfermedad. De hecho, tiene más experiencia que cualquiera de sus pacientes, porque ha enfrentado esta enfermedad en todos sus niveles de gravedad y en todas sus manifestaciones. Pues de la misma forma, Jesús, aunque no pecó nunca, entiende el pecado y su efecto mucho mejor que tú, mucho mejor que yo, mucho mejor que cualquier ser humano. Precisamente la ausencia de pecado en Jesús hizo que Él fuera mucho más sensible al pecado, porque su conciencia no estaba afectada, no estaba distorsionada por los efectos del pecado. Así que si quieres hablar con alguien que sepa lo que es el pecado, habla con Jesús. Él conoce el pecado y Él conoce y entiende nuestra debilidad mejor que nadie. Hemos visto el sacerdocio perfecto de Jesús y la persona perfecta de Jesús. Y por último, vamos a ver esta mañana la provisión perfecta de Jesús. En el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos lo conocemos de memoria, ¿verdad? Este versículo ha estado dentro del reto de memorización de esta semana. ¿Lo sabéis? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué palabra tan alentadora! Quien nos conoce perfectamente también proveerá perfectamente para nosotros. Por eso decíamos antes que en 1 Corintios 10:13, que Jesús conoce nuestras tentaciones y nuestras limitaciones y siempre nos va a proveer una salida para que podamos soportar. Y dice, acerquémonos al trono. Si tú quieres entrevistarte con el presidente de la comunidad, con el presidente del gobierno, con el rey, con cualquier autoridad medianamente alta, no creo que lo consigas, pero si lo consigues, no va a ser sin pasar un sinfín de burocracia y de proceso. Pues en la antigüedad, la gente común tampoco podía acercarse a los gobernantes. De hecho, muchos de ellos ni siquiera permitían que sus oficiales de más alto rango se acercaran sin permiso. Por ejemplo, tenemos a la reina Esther, que arriesgó su vida al acercarse al rey Asuero sin invitación, y eso que era su propia esposa. Pues sin embargo, el escritor de Hebreos está diciendo que Dios permite que podamos acercarnos a su trono en cualquier momento para obtener misericordia y gracia. Tenemos libertad en Cristo para acercarnos al trono de Dios. ¿Pero cómo lo hacemos? En oración. Los sacerdotes se acercaban a Dios con sacrificio, pero el único sacrificio con el que el creyente se puede acercar a Dios, como dice el Salmo 51:17, es con un corazón quebrantado y humillado. Esta es la forma de acceder a la presencia de Dios, de acercarnos al trono de la gracia, en oración con esta actitud de corazón, de quebrantamiento y de humillación. También dice que nos acerquemos confiadamente. Y vamos a intentar entender el sentido de esta palabra. ¿Con cuánta confianza está esta invitación abierta para que nos acerquemos a un lugar donde sabemos que no vamos a ser rechazados, donde sabemos que no nos vamos a sentir como extraños, sabiendo que pertenecemos a la familia y que por eso tenemos el derecho? Pues voy a poner otro ejemplo, y ya prometo que es el último de hoy. ¿Pensáis que confiáis en mí lo suficiente para dejarme las llaves de vuestra casa? Si os vais de vacaciones y queréis que le dé una vuelta, que riegue las macetas, o que confiáis en mí lo suficiente para dejarme las llaves por si un día se os quedan dentro o se os pierden. Ahora pensáis que un sábado por la mañana os levantáis y entráis al salón y me encontráis
desparramado en vuestro sofá, desayunando algo que me he encontrado en vuestro frigorífico mientras veo vuestra tele. ¿Qué me diríais? En el mejor de los casos de que no me corrierais a palo, me diríais, bueno, hermano, yo confío en ti lo suficiente para dejarte las llaves de casa, pero esto es demasiada confianza, ¿no te parece? Como familia necesitamos una intimidad, una privacidad, y siento decirte que esto a ti no te incluye. Eres bienvenido si te invitamos a tomar café, a charlar un rato, a comer, pero esto es demasiado. Eso suponiendo mucha amabilidad. Hay diferentes grados de confianza, ¿verdad? Y por mucha confianza que tengamos entre nosotros, el grado más alto de confianza lo tiene la familia. A mí, si yo me levanto un sábado por la mañana, poco más tarde de la cuenta, y me encuentro en el sofá de casa a mi mujer o a mi hija desayunando algo, viendo la tele, no me extrañaría nada. ¿Por qué? Porque se supone que tienen todo el derecho. El grado más íntimo de confianza es para los que son de la familia, para los que son de la casa. Pues esto es lo mismo que el autor de Hebreos nos está diciendo sobre el acceso al trono de la gracia. Es porque somos de la familia. Es porque Jesús nos ha invitado a formar parte de su familia, a ser parte de la casa, que tenemos toda la libertad para ir ante su trono con cualquier cosa, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. ¿Recordáis algunas predicaciones atrás en el capítulo 2 cuando decía que Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, no se avergüenza de llamarnos hermanos? A mí me maravilla cada vez que lo leo. Pues por ese motivo nosotros no debemos sentir vergüenza, no debemos sentir miedo, sino total confianza de presentarnos ante su trono como miembro de su familia. ¿Tú quieres un privilegio más grande que este? Si tu cantante, tu actor, tu deportista favorito, o el rey o el presidente te invitaran personalmente a su casa a comer, te sentirías sumamente privilegiado, ¿verdad? Te sentirías importante. Te pondrías tus mejores galas, ensayarías lo que deberías decir, lo que no deberías decir para no quedar mal. Pues quiero decirte que el Rey de la creación, el Dios que se sienta en el gran trono sobre el universo y sobre los tiempos, te concede audiencia personal, con total confianza, porque eres de su familia, y te permite acceso a su presencia siempre, en toda situación. Y además no solamente es que nos lo permite, es que está deseando de que lo hagamos. Él disfruta de que lo busquemos continuamente. Él está deseando de derramar sobre nosotros esa misericordia y esa gracia que promete este versículo. Cuando vamos a su presencia, recibimos, por misericordia, no recibimos el juicio y el castigo por nuestro pecado. Y a cambio, por gracia, de forma inmerecida, vamos a recibir el perdón, comprensión, compasión, misericordia, tantas bendiciones. En Apocalipsis 20, y quiero que escuches bien esto, en Apocalipsis 20 habla sobre un gran trono blanco, el trono del juicio final. Pues bien, ese trono, por la obra de Cristo, se ha convertido para nosotros, para los que confiamos en Él, en un trono de misericordia y de gracia. Así que si no has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor, como quien tomó tu lugar pagando por el pecado que a ti te correspondía, ese gran trono, ese majestuoso trono, algún día va a significar para ti juicio y maldición. Y ese día llegará, de eso no se puede escapar. O bien puedes escoger que este trono sea para ti misericordia y gracia desde hoy, si decides ir delante de Dios, reconocer tu pecado y aceptar la salvación que Jesús te regala. Hablaba este tercer punto de la provisión perfecta de Cristo. Los sacerdotes judíos ofrecían una vez al año durante siglos sangre en el propiciatorio por los pecados del pueblo. Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre, por los pecados de todo aquel que en Él crea. Esa es su provisión perfecta. La Biblia habla de la justicia de Dios, pero qué terrible sería para nosotros si Dios solamente fuera justo y no proveyera esa misericordia y esa gracia. Porque todos somos pecadores. Dice la Biblia que todos pecamos y que la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros pecamos y nosotros recibimos lo que es justo, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Por eso, para alcanzar la salvación, necesitamos el regalo de la misericordia y la gracia de Dios, porque no podríamos merecerlo nunca. ¿Y dónde lo encontramos? En su trono, en el trono de la gracia, donde no solamente podemos acudir a aquellos que ya hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador y pertenecemos a la familia de Dios. También puede acudir todo aquel que reconozca su pecado y que necesita aceptar la mano tendida de Jesús. ¿Cómo puede alguien rechazar a semejante sumo sacerdote?
¿Cómo puede alguien rechazar semejante Salvador? Quien no solamente nos permite acercarnos a su trono en busca de gracia y de ayuda, sino que además nos ruega que lo hagamos con confianza, con total confianza. Igual que un padre cuyo hijo está aprendiendo a andar, está dando sus primeros pasos, y se tropieza y se cae y se hace daño, y se acerca, le tiende la mano y le dice: hijo mío, dame la mano, confía en mí, no voy a dejar que te caigas de nuevo. Pues con la misma ternura, con la misma compasión, con el mismo amor, con el mismo deseo, Dios nos está diciendo: ven, ven con confianza, ven a mi trono y recibe la misericordia y la gracia que necesitas, antes de que sea demasiado tarde. Antes, como decía José Daniel hace 2 semanas, de que tu corazón se endurezca. Porque el oportuno socorro, como dice al final de este versículo, el oportuno socorro es hoy. El oportuno socorro es ahora. Amén. Pues Señor, queremos darte gracias, darte muchas gracias por tu mediación, por esta reconciliación, Señor, de la que podemos leer. Gracias, Jesús, por ser nuestro representante perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto, nuestra ofrenda perfecta. Gracias, Señor, por esta salvación y esta vida eterna que tú nos das. Y gracias por la libertad que tú nos das, Señor, de acercarnos al trono de la gracia. Señor, no podremos entender hasta que estemos en tu presencia el enorme privilegio que tenemos de poder acceder a tu presencia, a tu trono, cada vez que necesitamos, cada vez que queremos. Tan fácil como cerrar nuestros ojos y orar, Señor. No tenemos que hacer un viaje largo, no tenemos que ir a ningún sitio. Porque gracias a tu Espíritu Santo, Señor, podemos relacionarnos contigo de una forma íntima, de una forma estrecha. Y queremos darte muchas gracias por adoptarnos, por hacernos miembros de tu familia. Estamos muy agradecidos, Señor, con tu amor y con tu gracia por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.